A continuación, la conferencia magistral, Ciencia del Derecho y Capitalismo Cognitivo, nuevos desafíos para un saber que busca la justicia, a cargo de la profesora Josefa Dolores Ruiz Reza. Es doctora en Derecho con premio extraordinario por la Universidad de Granada, donde también se desempeña como profesora y secretaria de la Comisión Académica de Doctorado en Ciencias Jurídicas. Es miembro de la Sociedad Española de Filosofía del Derecho, del Grupo de Investigación Derechos Humanos y Garantías y de la Unidad de Excelencia de la UGR, Sociedad Digital, Protección y Derechos Humanos. Es director del proyecto de investigación Mujeres y Profesiones Jurídicas en la Andalucía Contemporánea. Es autora de los libros Metodología en Investigación y Ciencia Jurídica, Derechos y Valores en las Democracias Constitucionales, Teoría del Derecho, Innovación Docente y Nuevas Tecnologías, el Derecho en la Sociedad del Aprendizaje, Los Derechos de los Trabajadores en el Franquismo y Trabajo y Franquismo. Soy Josefa Dolores Ruiz Reza, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, y saludo cordialmente a quienes están participando en este magnífico evento que aúna el 8º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y el 5º sobre Metodología de la Investigación Jurídica que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. A este respecto quisiera expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Enrique Cáceres por su invitación para impartir esta conferencia en el contexto de este evento, colega con quien comparto una curiosidad entusiasta y comprometida por la metodología de la ciencia del derecho y en general por la epistemología jurídica. Bajo el título Ciencia del Derecho y Capitalismo Cognitivo, nuevos desafíos para un saber que busca la justicia, lo que me gustaría abordar es una reflexión sobre los retos que el saber jurídico, como saber tradicionalmente conectado a la justicia, enfrenta en la época en que nos situamos, una época que se ha vuelto incierta a consecuencia de la pandemia, algo que no es nuevo para la humanidad. Me refiero a las pandemias, pero sí es insólito para quienes vivimos en este momento de la historia. Pues bien, esta época se conoce con distintas expresiones. Sociedad del conocimiento, economía del conocimiento, incluso economía del aprendizaje, y también se habla de capitalismo cognitivo, que el cual consistiría, según Negri, en captar dentro de una actividad social generalizada los elementos innovadores que producen valor. De manera general, puede decirse que esta etapa se caracteriza por lo siguiente. En primer lugar, el conocimiento no se considera igual a la información, pues esta es un flujo de mensajes y el conocimiento surge cuando ese flujo se ancla en las convicciones y compromisos del sujeto que conoce. En segundo lugar, una vez que se transforma el dato bruto en el que consiste la información en conocimiento, este se convierte en nueva información que se transmite, manipula y consume, generando nuevo conocimiento. En tercer lugar, el proceso que transforma la información en conocimiento se denomina aprendizaje, mediante el cual, ante los desafíos o problemas del entorno, se moviliza y transfiere lo ya conocido para resolver una perturbación del medio, generando así innovación. En cuarto lugar, esta innovación se concibe a su vez como innovación fundamentalmente tecnológica, en la medida en que se reconducen a la categoría de tecnología todos los productos materiales e inmateriales del conocimiento humano. De ahí que se hable de tecnologías físicas, que serían, por ejemplo, las tecnologías de la comunicación y la información o la reproducción asistida, como de tecnologías sociales, por ejemplo, las prácticas empresariales, por ejemplo, los modelos de organización estatal o los mismos sistemas de investigación, desarrollo e innovación o I+D+I. Finalmente, el conocimiento así concebido se convierte en fuente de riqueza y, por lo tanto, de desarrollo y progreso, lo que justifica su captación, codificación, evaluación de su calidad e intercambio. También justifica la institucionalización de sistemas estatales de investigación, desarrollo e innovación como canales de desarrollo de los Estados. Tal es el contexto en que se viene potenciando la formación de profesionales competentes y empleables desde una concepción de la educación y del propio derecho como industrias innovadoras. La ciencia del derecho se torna entonces en sinónimo de saber jurídico en un sentido amplio, excediendo su tradicional configuración de dogmática jurídica y abarcando tanto su dimensión teórica o especulativa como su dimensión práctica en torno a los órdenes o sistemas jurídicos.
Así pues, y desde esta consideración, el saber jurídico implicaría prácticas discursivas y no discursivas dirigidas a la resolución de problemas relativos a la producción, interpretación y aplicación del derecho, lo cual se llevaría a cabo no solo en universidades y otras instituciones académicas, sino también en instituciones como los juzgados, negociados de la administración pública o despachos de abogados. Es, en definitiva, el saber de los y las juristas. En estas condiciones no es baladí rescatar y recordar las antiguas concepciones intelectualistas del derecho que subrayan su carácter de producto del conocimiento o la razón, de manera que el derecho emerge de actos intelectuales del ser humano, aunque estos no sean únicamente equivalentes a una racionalidad expresa y articulada e involucren también mecanismos como la intuición, así como la impronta de la corporalidad y la situación específica en el mundo que tiene cada jurista. Como medida o regla racional de las acciones humanas, el derecho se ha venido conectando tradicionalmente con la justicia, la cual es su virtud, al igual que la honestidad es la virtud de la moral y el decoro la virtud de la política, o así al menos lo indicaba Tomasio. No en balde, esta conexión ha estado siempre presente en sus definiciones, como ocurre en una de las más conocidas y atribuida a Ulpiano. La justicia es la voluntad constante de conceder a cada uno su derecho. Los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar a otros y dar a cada uno lo suyo. Así pues, derecho y justicia se implican mutuamente en sus respectivas definiciones. No extraña entonces que se haya llegado a sostener que la justicia equivale a la legalidad, es decir, que el cumplimiento de la ley es lo que hace la justicia, con independencia de que su contenido sea considerado o no moral. Con este telón de fondo, ¿hacia dónde va la justicia y este derecho racionalizado, si se me permite la expresión, según las nuevas coordenadas del capitalismo cognitivo? Tal es la pregunta que guiará mi intervención y que franquea la encrucijada en que nos hallamos, aquella en la que el desarrollo de las ciencias cognitivas, como la inteligencia artificial, han puesto al alcance de los juristas una pléyade de herramientas para afinar su conocimiento en torno al derecho y situarlo a la altura de otros saberes y ciencias. Nos encontramos ante un horizonte tan esperanzador como inquietante, donde nuevas oportunidades para la implementación de sociedades más democráticas e igualitarias conviven con el avance de nuevas formas de control y vigilancia que pueden llevar igualmente a un modelo de comunidad política desigualitario y tiránico, aparentemente individualista, pero en cuyo fondo subyace el poder de grandes empresas que nos abocan, parecen abocarnos, a un nuevo organicismo económico y laboral con nuevas formas de servidumbre humanas. Los desafíos que se imponen a quienes cultivan el saber jurídico son complejos, poliédricos y de vertiginoso dinamismo, lo que dificulta reconocerlos, pero podemos tratar de percibirlos a través de los impactos que ya se están observando sobre, en primer lugar, el propio estatuto de la ciencia o saber jurídico, en segundo lugar, sobre las tareas de los juristas y, en tercer lugar, sobre el mismo significado de la justicia. Por lo que se refiere al estatuto de este saber jurídico, puede decirse que, a pesar de toda la resistencia de la tradición dogmática, hemos entrado en la fase que podemos llamar, junto con Lee Loevinga, jurimetría. En un trabajo publicado en 1949, el jurista estadounidense Lee Loevinga sostuvo que el estadio positivista de la ciencia y su método empírico y matemático llevaría, si se aplicara al derecho, al paso a una nueva era en la ciencia jurídica. Son métodos que permitirían asignar valores numéricos a los hechos observados y otros datos y realizar determinados cálculos con ellos, especialmente a través de la rama de las matemáticas conocida como estadística. Tal circunstancia implica el paso de la jurisprudencia a la jurimetría. La jurisprudencia, expresión que en inglés, jurisprudence, se identifica con la antigua significación de jurisprudentia para aludir a la ciencia jurídica, hace referencia al paradigma tradicional de la misma, prepositivista y basado en la metafísica y en métodos especulativos e introspectivos en los que incluso llegaba a sostener Loevinger había superstición. En cambio, la jurimetría supondría la aplicación del paradigma positivista de ciencia
que plantea y resuelve los problemas de conocimiento mediante investigación empírica y tratamiento matemático de los datos obtenidos, para lo cual la cibernética podía ser de gran ayuda. En este sentido, la jurimetría permitiría buscar las reglas que realmente resuelven los casos jurídicos, no las reglas ni los conceptos ideales de los filósofos. Porque estos elementos idealistas y a priorísticos frenan la adaptación de las leyes a los cambios y necesidades de las sociedades humanas. La jurimetría tendría una forma diferente de plantear problemas a como lo hace la jurisprudencia o ciencia jurídica tradicional. Esta tiende a plantear problemas de manera que su solución se alcanza mediante el debate, mientras que la jurimetría plantea los problemas de manera que su solución se alcanza mediante la investigación científica. Los problemas de la jurisprudencia no son significativos porque se solucionan mediante conceptos y definiciones que no tienen aplicación práctica realmente, mientras que los problemas de la jurimetría sí son significativos porque sí tienen aplicación práctica, nos cuenta Loevinger. Los problemas de la jurisprudencia son estáticos porque presuponen una respuesta final autorizada, mientras que la jurimetría son dinámicos y al permitir respuestas cambiantes, el conocimiento se incrementa. Finalmente, los problemas de la jurisprudencia tienen una dimensión micro porque se restringe al ámbito jurídico, mientras que los de la jurimetría tienen una dimensión macro porque tienen en cuenta su impacto en la comunidad. Entre los ejemplos que Loevinger apuntaba como problemas típicos de la jurimetría, situó el comportamiento de los testigos, el comportamiento de los jueces, el comportamiento de los legisladores, el lenguaje y la comunicación jurídicas, los procedimientos jurídicos y su grabación, o las macrotécnicas jurídicas de investigación. En este sentido, sus campos serían el análisis cuantitativo del comportamiento judicial, la aplicación de la teoría de la comunicación y la información a la expresión jurídica, el uso de la lógica matemática en el derecho, la recuperación de datos jurídicos mediante medios electrónicos y la formulación de un cálculo de predicción jurídica. No en vano, también la jurimetría coadyuvaría a realizar predicciones en el ámbito jurídico. Se trata de algo que, recordaba Loevinger, era característico de la tradición del common law, que ya Llewellyn había puesto de manifiesto. Este es el contexto, el preámbulo, el previo, que abre el camino desde el cual o sobre el cual se han venido desarrollando aplicaciones de inteligencia artificial que responden a expresiones tan ambiciosas como las que actualmente se utiliza, justicia predictiva. De manera general, esta expresión se está usando para hacer referencia a una amplia gama de dispositivos de inteligencia artificial aplicados al derecho. Buena parte de ellos están basados en la aplicación de los recientes avances en la llamada codificación predictiva a los procesos de resolución de litigios. Se trata de una tecnología que utiliza algoritmos de aprendizaje automático activo y de procesamiento de lenguaje natural, que permite revisar enormes cantidades de información electrónica y seleccionar los más relevantes para el litigio. En cualquier caso, la denominación cuenta con ecos en los intereses o problemas que movieron al desarrollo de la jurimetría en cuya tradición se enraiza. No debe perderse de vista que estas tecnologías son impulsadas para procurar asistencia y apoyo al discovery o fase propia de los sistemas procesales del common law, que es la fase en que las partes aportan las pruebas sobre las que basan sus reclamaciones. La utilización de la inteligencia artificial ha agilizado, sin duda, esta tarea gracias a la utilización de sistemas conocidos indistintamente como Technology Assisted Revision o Predictive Coding. Estos clasifican todos los documentos según su relevancia para el caso y esto permite dirigir la revisión solo a aquellos considerados relevantes. Semejantes funcionalidades de gestión documental, así como aquellas que permiten conocer trayectorias de jueces, pues ayudan a decidir y llevar a cabo, con el considerable ahorro de tiempo y recursos humanos, las estrategias de trabajo a lo largo de todo el proceso judicial o del procedimiento administrativo en cuestión. Sin duda, estos dispositivos electrónicos giran en torno a las especificidades de la cultura jurídica anglosajona, tanto en sus prácticas procesales como en la idea básica de que el derecho no es solo lo que está escrito en las leyes, sino lo que hacen los jueces. Aunque puedan adaptarse a las singularidades de los sistemas del ius civilis, el etnocentrismo y el colonialismo de estas prácticas jurídicas se extiende a la par que la globalización y el capitalismo cognitivo.
Si los diversos Estados-nación se conformaron sobre la monopolización de la creación de derechos por parte de sus respectivos soberanos, el mundo actual camina hacia una única cultura jurídica cuyo dominio se funda en la fabricación, compraventa y uso de ciertos productos de inteligencia artificial y de otros dispositivos y prácticas profesionales que se publicitan bajo la sugerente marca de justicia predictiva. Esto nos lleva al segundo ámbito de reflexión que planteábamos, el de los desafíos que la fase del capitalismo cognitivo está trayendo a los juristas. Son desafíos que podemos considerar tomando como punto de referencia la descripción que Richard Susskind incluía en su libro Tomorrow Lawyers. Allí analizaba lo que él consideraba como los retos a los que se están viendo sometidas las profesiones jurídicas. Por ejemplo, la reducción de costes para ofrecer más por menos, la liberalización de los servicios legales, de manera que quienes no sean juristas compiten también en el mercado del derecho, y los cambios que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están pergeñando sobre el trabajo legal. Según Susskind, esto implica cambios radicales para el mercado legal. Los despachos jurídicos, los asesores jurídicos, los tribunales y jueces y los consumidores de servicios legales. Teniendo en cuenta todo esto, la formación en Derecho debería incorporar la formación en nuevas disciplinas como, por ejemplo, gestión de riesgos jurídicos, gestión de proyectos jurídicos, ingeniería del conocimiento jurídico y análisis de procesos jurídicos. Si nos fijamos bien, el lenguaje de Susskind nos aboca a una percepción del quehacer de los juristas en términos claramente economicistas y empresariales, que las vinculan básicamente con las actividades e intereses propios de la esfera privada y parecen alejarlas de las ideas de servicio público. También se sustenta sobre una concepción de la tecnología vinculada a las ciencias cognitivas, en especial a la inteligencia artificial y las telecomunicaciones, que parecen alejarlas aún más de lo que ya lo hizo el positivismo legalista y su demanda de juristas tecnocráticos, de sus conexiones con la tradición humanista de los saberes prácticos, que es en lo que finalmente consiste el saber jurídico. En todo caso, Susskind no está inventando nada, sino siguiendo el proceso de mercantilización y computerización del conocimiento, en este caso jurídico, proceso que ha sido institucionalizado por importantes e influyentes organizaciones internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, la Unión Europea y otras organizaciones regionales de Estado, y a las que no es ajena la propia Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. De esta forma, las agendas políticas internacionales y estatales han terminado por dar carta de naturaleza a la nueva fase del capitalismo globalizado o fase de capitalismo cognitivo. Percepciones como esta conducen a una idea de las profesiones jurídicas y de la formación para su ejercicio al margen de la organización política estatal en que se desarrollan y de sus principios y valores jurídicos de organización y funcionamiento, a pesar de que las directrices de las organizaciones internacionales de las que hablamos se dirijan a sus Estados miembros. Pareciera que la creación, interpretación y aplicación del derecho estuviera al margen de lo público y fueran fundamentalmente el resultado de la acción de la esfera privada, identificada con el mercado o lugar de intercambio de bienes y servicios de individuos particulares u organizados en colectivos como las empresas, especialmente grandes empresas. De esta forma, las relaciones humanas son canalizadas sobre el intercambio de bienes y servicios y suelen regularse mediante contratos. La existencia de sus mecanismos habituales de resolución de conflictos como el arbitraje o la mediación empiezan a utilizarse y son mecanismos que discurren al margen de las jurisdicciones estatales. Al mismo tiempo pueden llevarse también a cabo por otro tipo de profesiones no jurídicas. En realidad, el desarrollo de estos mecanismos de mediación ya ha traído una liberalización de la gestión jurídica de los conflictos entre particulares, individual o colectivamente considerados, detrayéndolas de su anterior control por titulados en derecho. Así pues, esta nueva fase de las relaciones humanas, caracterizada por una extensa significación economicista y tecnológica, redunda en la demanda de un modelo de profesiones jurídicas no necesariamente ejercido por personas con titulaciones oficiales en derecho, universitarias o no, pensadas para ser desempeñadas por
y en cierto tipo de empresas, principalmente la llamada industria intensiva del conocimiento, como por ejemplo la tecnología, finanzas, telecomunicaciones, educación, salud y servicios a empresas intensivas de conocimiento. Todo ello sin perder de vista que estas empresas son la ficción jurídica que agrupa a individuos con un elevado poder adquisitivo y, por consiguiente, con un gran poder de negociación e influencia, no solo en la esfera de mercado, sino también en el de las instituciones públicas, nacionales o internacionales. Dado que estos individuos y su empresa constituyen un pequeño porcentaje de la población mundial, esto podría significar que el resto de los seres humanos no se estén contemplando como clientes prioritarios de las profesiones jurídicas. Tal circunstancia nos puede abocar a un escenario de desigualdad y desprotección de los intereses y demandas de estas personas, similar al que se daba en las etapas anteriores a la positivización y reconocimiento igual de las garantías procesales en el marco de las constituciones de los Estados de Derecho y las declaraciones de organizaciones internacionales del siglo XX. Es probable que esta desigualdad y desprotección se intensifiquen ante la desaparición paulatina de servicios públicos como la asistencia letrada gratuita u otros tipos de asesoría jurídica que, con mayor o menor eficacia, garantiza el Estado como parte del contenido de los derechos de su ciudadanía. Como en épocas pasadas, los conflictos que se originen entre personas de clases bajas y menor poder adquisitivo, que además son cada vez más numerosas como se deduce del aumento de la pobreza a nivel mundial, la precarización de las condiciones de trabajo que ha traído la última crisis económica, todo ello potenciado por la pandemia, pues como digo, como en épocas pasadas, los conflictos que se originen entre estas personas de clases bajas y menor poder adquisitivo, pues volverán a gestionarse desde dispositivos jurídicos de control y disciplina, ahora reforzados por las aportaciones de la inteligencia artificial e implementados desde la lógica del mercado global en vez de la lógica del Estado-nación. Aunque pudiera parecer que estos dispositivos han venido a sustituir a los seres humanos en las tareas jurídicas, y aunque no se puede negar que desde luego han revolucionado la organización de las profesiones jurídicas, lo cierto es que el estadio actual en el que nos encontramos se oferta más bien como un complemento. Es decir, inteligencia artificial e inteligencia humana colaboran en contextos globales complejos e inciertos que demandarían un incremento de inversión de racionalidad jurídica. Si se considera que la expresión justicia predictiva omite al agente humano, pues podría tal vez optarse por denominaciones menos inquietantes como herramientas de ayuda a la decisión, tal y como proponen Lecoq y Dumoulin. Máquinas y seres humanos parecen adentrarse, una vez más, en su enésima colaboración desde que comenzara el capitalismo con la llamada revolución industrial, cada cual aportando, además, en esta ocasión, una forma específica de hacer justicia o dar a cada uno lo suyo. Son las formas que se presentan respectivamente, se están presentando respectivamente bajo las expresiones justicia codificada y justicia equitativa. Llegamos así a la última parte de esta reflexión sobre los desafíos que el capitalismo cognitivo imprime a un saber que, como el jurídico, busca la justicia y que tiene que ver precisamente con su impacto en la propia significación de la justicia. Así, tomando una larga cita del trabajo de Rhee y Solow Niederman, titulado Developing Artificial Intelligent Justice, una cita que tomo además en la traducción al español que hace el profesor Galindo, podemos decir que la justicia equitativa entraña tanto reflexión sobre los valores establecidos por el sistema jurídico como aplicación razonada de esos valores en su contexto. La justicia equitativa es más visible en los fallos judiciales discretos que se rigen por normas y se aplican a hechos determinados mediante procedimientos individualizados. Aspira a aplicar principios coherentes y está preparada para dejar de lado patrones generales en favor de circunstancias singulares. Este poder discrecional requiere legitimación y viene acompañado de limitaciones. En particular, la justicia equitativa suele conllevar la obligación de proporcionar una explicación específica de cada caso que vincule los principios jurídicos, aplicados a través de un proceso legal con los hechos concretos de que se trate. Debido a su carácter discrecional, contextual y dinámico, la justicia equitativa puede parecer totalmente incompatible con los procesos algorítmicos automatizados.
La justicia codificada se refiere a la aplicación rutinizada de procedimientos normalizados a un conjunto de hechos. Con el tiempo, los jueces pueden aplicar estos procedimientos normalizados que constituyen un conjunto de normas o un algoritmo jurídico no computerizado a un gran número de casos. Esta justicia es anterior a la inteligencia artificial y a menudo es visible en el material escrito de código y otras formas actuariales de evaluación. En general, aspira a establecer por adelantado el conjunto total de variables jurídicamente pertinentes, descontando otros hechos y circunstancias que se pueden detectar en procedimientos individualizados. El objetivo básico de esa normalización es reducir el espacio para la discreción humana en la adjudicación, disminuyendo así las oportunidades de arbitrariedad, parcialidad y despilfarro, aumentando al mismo tiempo la eficiencia, la coherencia y la transparencia. En consecuencia, la justicia codificada tiende a eliminar la necesidad de cualquier explicación, restricción o legitimación, aparte de la adhesión a los propios procedimientos normalizados. Bien, pero en la justicia codificada pueden producirse algunos peligros. De ellos avisaba el profesor Galindo Ayuda a partir de este estudio de Reed, Solow y Ederman que hemos citado. Y así, en primer lugar, Galindo señala el peligro de la incomprensión. Pues las decisiones que toma la inteligencia artificial mediante el machine learning o el deep learning pueden ser ininteligibles para los seres humanos, circunstancia que además impedirá cualquier posibilidad de revisión o apelación de esa decisión. En segundo lugar, encontramos el peligro de la datificación, que lleva a que estos procesos judiciales automatizados se rijan por las reglas del cálculo matemático y no propiamente por las reglas jurídicas cuya legitimidad descansa en su origen democrático. Pero este es un tipo de legitimidad de la que carecen las reglas matemáticas, aunque tengan otras notables propiedades. En todo caso, debe tenerse también en cuenta que, como ya avisaba Pompeo Casanova, la creación de ontologías o organización conceptual de los sistemas jurídicos de un modo que sean legibles e inteligibles para la inteligencia artificial implica su modelización de acuerdo o en relación al área jurídica en cuestión. Hay entonces que reconstruir todo ese entramado de manera que se pueda identificar el vocabulario común, la organización de los conceptos básicos y las pautas de razonamiento habituales, por lo que cabe pensar que estas ontologías no serán un mero reflejo de lo que se recoge en los textos jurídicos, es decir, que podrían incluso remodelar el propio sistema jurídico. También, ciertamente, pueden revelar las contradicciones de estos sistemas jurídicos, que a veces conducen a injusticia e incluso desigualdades. Revelar las contradicciones, defectos y sesgos de los sistemas jurídicos tradicionales puede conducir, a su vez, a la desilusión, que es el tercer peligro que apunta Galindo. No obstante, y paradójicamente, las desilusiones se están produciendo más bien en relación a la justicia codificada, de la que tanto se esperaba, pero que, como la justicia tradicional, pues también presenta sesgos, contradicciones y defectos. Finalmente estaría el peligro de la alienación, ya que en la justicia codificada desaparecen los procesos de deliberación entre seres humanos típicos de la democracia y fuentes de su legitimidad, así como fuentes de legitimidad de su derecho. Pese a todo, y estas palabras abren ya el espacio de las conclusiones finales de mi intervención, ya Loevinger había sostenido en su defensa de la jurimetría que ésta no sería solo valiosa desde el punto de vista de las profesiones jurídicas, sino que también ayudaría a garantizar principios básicos de la democracia, como el derecho de la ciudadanía a ser informada acerca de los asuntos que requieren su control y que gestionan las autoridades que ella elige. Este derecho descansa en una información fiable que solo puede ser la que descansa, a su vez, en una investigación científica libre y competitiva. Mientras que la ignorancia es la base de las tiranías, decía Loevinger, el conocimiento y la investigación son la base de la democracia, pues los seres humanos solo podrán llevar acuerdos mediante argumentos sustentados en demostraciones que satisfagan los test de verdad disponibles en la época actual. Sin duda, habremos de estar vigilantes. Como en toda democracia, no cabe otorgar todo el poder a quienes nos gobiernan o administran, o a quienes delegamos tareas o trabajo, desertando de la vigilancia sobre la gestión de los asuntos delegados, aunque esta gestión se lleve a cabo desde una racionalidad o inteligencia colaborativa con la del ser humano, inspirada en él, diligente en su aprendizaje
y extraordinaria en sus resultados, porque humana o artificial, el sueño de la razón siempre puede producir monstruos. Muchas gracias por su atención. Nuevamente, saludos cordiales. Esto concluye la presentación de la conferencia magistral. Continuamos con las conclusiones y comentarios finales. Por su atención, gracias. Muchísimas gracias, doctora. Una presentación increíble. Me parece que el doctor quiere hacer unos comentarios. Le doy la palabra al doctor. Mil gracias de nuevo y seguimos con la transmisión. Bueno, pues muchísimas gracias por la ponencia tan interesante que nos has presentado, Josefa. Toca una serie de puntos sobre los que yo creo que hay que reflexionar muchísimo. Hay momentos en la historia en la que pequeños cambios generan una modificación en todos los sentidos. En el siglo XV Gutenberg lo hizo. Simplemente la invención de la imprenta tuvo una revolución impresionante en cuanto a la producción y difusión del conocimiento. Fue gracias a él que empezaron a producirse libros de texto que difundían el conocimiento, novelas, etcétera, etcétera. Y desde luego eso, como bien apuntas, no únicamente tuvo un impacto en términos cognitivos y de el conocimiento que se podía generar y se democratizaba más, sino de manera muy importante también generó una serie de mecanismos de carácter capitalista. Generó toda una industria de la producción del conocimiento con efectos económicos y con efectos económicos directos e indirectos. Directos por lo que implica la venta de productos de conocimiento, como indirectos por lo que te permite obtener de riqueza el tener los conocimientos para los cuales pagas. Actualmente estaríamos en una revolución semejante a la de Gutenberg, pero potenciada. Gracias a la ciencia de datos y la inteligencia artificial, hoy no únicamente podemos fomentar o promover o dar a conocer la información, sino que también se convierten como objetos de mercado los productos del procesamiento de la información a partir de algoritmos. Por ejemplo, se ha vuelto todo un mercado sumamente importante la compra de bases de datos, el alquiler de bases de datos, y se vuelve también un elemento económico muy importante la capacidad de procesar lo que estás consiguiendo en términos de bases de datos. Y por lo que hace a los impactos capitalistas de los resultados del procesamiento, hoy día sabemos que tenemos algoritmos que son capaces de procesar en paralelo miles de millones de datos a través de miles de algoritmos que están corriendo en paralelo, todo lo cual es absolutamente alejado de la posibilidad humana en cualquiera de sus posibilidades, incluso de ciencia ficción. Esto está impactando de manera muy importante en muchísimos sectores y desde luego va a tener una revolución espectacular en el ámbito del derecho, que es donde esperamos poder posicionarnos. Hoy día, por ejemplo, empiezan ya a surgir grandes sistemas que aplican la inteligencia artificial. Todavía son pocos, pero ya hay algunos. Entonces tenemos, por ejemplo, el sistema ROS, que ya es un abogado artificial. Bueno, hay que ver también el lado mercadotécnico, ¿no? Te lo presenta como un abogado artificial, pero en realidad es un sistema buscador de precedentes. Tiene ciertos algoritmos que a través de mecanismos de recuperación analógica del lenguaje y cierto tipo de ontologías asociativas, lo que permite es identificar información semejante. Son algoritmos parecidos muy probablemente a los sistemas de recomendaciones que encontramos en Google y encontramos en Amazon, por ejemplo. Tenemos también Watson, que es un desarrollo realizado por IBM, que también empieza a dar orientaciones en términos jurídicos. ¿Qué es lo que nos invita a reflexionar esto? Bien lo señalabas. Las enormes diferencias que va a implicar quienes tengan acceso por sus posibilidades económicas, por ejemplo, de grandes despachos de abogados, que puedan alquilar ROS frente a pequeños despachos de abogados, y la diferencia entonces estará en la capacidad de obtención y gestión de información que tengas, y eso estará vinculado directamente con tu capacidad económica y los impactos en términos de desigualdad que eso va a implicar también. No hay que tener miedo a la inteligencia artificial y hay que pensar además que hay dos tipos de inteligencia artificial. La Old Good Fashioned Artificial Intelligence, que lo que hace es mecanismos de representación del conocimiento, y la actual inteligencia artificial, que está vinculada con ciencias de datos, cálculos predictivos, etc. Con respecto a la primera, tenemos mucho que reflexionar en términos de construcción teórica, porque en mi experiencia
meterte a hacer el modelado del conocimiento te permite comprender muchas cosas que desde las teorías meramente discursivas ni siquiera puedes ver. Y con respecto a si en el caso especial de redes neuronales y su aplicación más profunda, que es Deep Learning, si bien es cierto que no puedes encontrar y seguir la manera en la que el algoritmo ha llegado a la conclusión, se puede combinar con técnicas de carácter tradicional, por una parte, pero por otra parte, si nosotros nos preguntáramos exactamente qué tipo de procesos cognitivos, neuronales estuvieron implicados en la toma de decisión de un humano, tampoco podríamos dar cuenta de ello. Es decir, en algún sentido también somos tan caja negra como los sistemas de deep learning. En fin, creo que estamos en los albores de una revolución semejante a la de Gutenberg, a la cual no puede escapar el derecho y a la cual quienes hacemos teoría jurídica tenemos que estar sumamente atentos, porque tristemente seguimos anclados en dogmáticas con supuestos epistémicos en el mejor de los casos del siglo XVIII. ¿Sí? Tenemos que pensar en cómo vamos a lograr esa revolución y por lo que respecta a nuestro Congreso, de qué manera vamos a bajar esa revolución a nuestros futuros profesionales e investigadores del derecho. Pues una vez más, muchísimas gracias por tu muy sugerente conferencia. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y a todos los queridos colegas y amigos de la Universidad de Granada. Muchísimas gracias. Doctora, tenemos un comentario en el chat. Me gustaría leer. Claro. Su opinión. Muchísimas gracias. Gracias. De nuevo le agradezco por su presentación. Y a continuación es de la licenciada Erika Ayala Renier. Dice, me niego a aceptar que una máquina que es un algoritmo programado por los mismos humanos pueda tener la capacidad de aplicar el derecho y sobre todo la ponderación que deviene del análisis y principios del mismo juez. Sí, profesora, ese sería el comentario. Vale. Gracias. Perdón. Vale. Yo creo que, bueno, entiendo la opinión perfectamente, porque si la inteligencia artificial se desarrolla por imitación inicialmente a la inteligencia humana, pues claro, la responsabilidad que implica juzgar no parece que sea una tarea fácil. Yo creo que no hay por qué ver. Entiendo ese punto de vista y desde luego yo tampoco aceptaría una sustitución porque incluso podía traer unas consecuencias quizá insospechadas, ¿no? Pero pienso que podemos tomar esos dispositivos, mejor llamarlo así porque es de lo que se trata, aunque se hable de inteligencia artificial, se utilizan expresiones como justicia predictiva, justicia codificada, al fin y al cabo son dispositivos electrónicos basados en una tecnología desde luego muy avanzada, o servicios también tecnológicos que sobre todo están para apoyar a los seres humanos en la recopilación, o sistematización y recuperación de datos. O sea, a la hora de ayudar, por ejemplo, a encontrar decisiones jurídicas que sean parecidas o que traten de casos similares, que nos ayuden quizá a tomar una decisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso, quizá como proponían estos investigadores franceses que les comentaban, Licob y Dumoulin, pues quizás sea mejor, no sé, utilizar la expresión dispositivo de asistencia pues a los juristas y no utilizar esas grandes expresiones ni presuponer tampoco una sustitución, ¿eh? Ayudarnos sí, porque los seres humanos siempre hemos utilizado tecnología. La rueda es una tecnología, el fuego también, el fuego que hacemos nosotros, ¿no? La cerilla, todo eso son tecnologías. Y en este sentido estos dispositivos también lo serían. Por el momento la sustitución del ser humano completa no se contempla ni es fácil, porque hay casos que efectivamente solo parecen poder resolverse dentro de lo que se ha denominado la justicia equitativa, que es esta basada en la ponderación, como muy bien ha dicho, creo que Leticia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues veámoslo como un dispositivo de apoyo, que es lo que tendríamos que tener en cuenta. Yo considero que la época en la que estamos no es solamente una época de, digámoslo así, caracterizada por el uso de estas tecnologías de la información y del conocimiento, las TIC, sino pues también por la mercantilización del mismo. O sea que a ese, digamos, riesgo sobre el que tenemos que estar vigilantes,
en el que dispositivos de inteligencia artificial tomen las riendas, sustituyan o puedan llegar a sustituir. No creo que sea factible en este momento, pero en fin, pudiera darse el caso, porque así se dispusiera que para cierto tipo de litigio se usaran o incluso sustituyeran la forma de resolución de estos casos, desaparecieran, digamos, del ámbito de lo contencioso y pasaran a una resolución, digamos, automática o codificada. Pienso que además de eso, pues está también el riesgo de la mercantilización excesiva, el riesgo de la mercantilización excesiva de todo tipo de trabajo humano, sobre todo el trabajo innovador, el trabajo que produce conocimiento, porque la clave de este capitalismo cognitivo es la producción y la apropiación de conocimiento nuevo a partir de la información. El conocimiento deja de ser conocimiento y se convierte en información cuando se hace explícito. Se convierte en datos que podemos recuperar, podemos compartir y a los que accedemos. El elemento valioso es la innovación, que es lo que transforma la información en nuevo conocimiento. Y curiosamente su momento valioso, uno de sus momentos más valiosos es el momento en el que todavía está implícito, se está transformando hacia la innovación. Luego el proceso de transformación, es decir, la metodología de ese conocimiento nuevo, ese know-how que se patentiza y se compra y se vende, esa es la parte más valiosa del conocimiento. Por supuesto, también la información, se comercia con ella, ¿no? Con grandes cantidades, con enormes cantidades de información, sin duda alguna. No sé si hay alguna otra intervención o alguien quiere comentar algo más. Muchísimas gracias, doctora. Un pequeño comentario nada más, Carlos, antes de... En la comunidad de la inteligencia artificial, es una comunidad robusta. O sea, nos organizamos o asistimos prácticamente a 2 congresos internacionales al año, ICAEL y URIX. Nadie en la comunidad nunca se ha planteado sustituir jueces ni sustituir operadores. Eso es un mito que se arma alrededor de la inteligencia artificial, así como cuando sea la inteligencia artificial y por el cine la gente piensa en Schwarzenegger. Nadie se lo ha planteado realmente, nadie está pretendiendo hacer una sustitución en la comunidad, se buscan otro tipo de mecanismos. Ahora, por otra parte, las limitaciones cognitivas naturales humanas son absolutamente incapaces, incompetentes simplemente por nuestra capacidad de procesamiento de información, de lo que puede hacerse hoy a través de ciencia de datos. Imaginen ustedes que un solo cerebro quisiera llevar a cabo los cálculos probabilísticos y hacer las intersecciones correspondientes para poder hacer las inferencias que están detrás de los sistemas de recomendaciones de Amazon y de Google, simplemente por poner un ejemplo. Ahora, no hay que pensar la inteligencia artificial vinculada al gabinete del abogado. Esa quizá es la menos de las aplicaciones en las que se piensan. Piensen ustedes en el manejo de enormes volúmenes de datos, las correlaciones que existen entre ciertos datos y las salidas de información en los tribunales en general de todo el país. Ahí es cuando estamos pensando en la aplicación de modelos bayesianos y cálculos predictivos, no para auxiliar a un abogado que en su despacho está llevando un divorcio. Y en eso sí no tenemos ninguna capacidad ni de procesamiento de información, ni de retención en la memoria para hacer lo que nos pueden ofrecer estas nuevas tecnologías. Sí quería yo aclarar esto porque es una constante el que la gente piense que quiere sustituir a los humanos, y eso simplemente es un mito de ciencia ficción, como muchos otros que circulan por ahí, ¿no? Sí, yo tampoco creo que estemos en ese nivel y creo que las aportaciones de estos dispositivos pues, son muy útiles. Y efectivamente, la inteligencia humana tiene otras funcionalidades, pero en lo que es almacenamiento, sistematización y recuperación, incluso selección de estos ingentes cantidades de datos, pues no podemos competir con la inteligencia artificial y tampoco es necesario. Creo que para eso están y en ese sentido son un soporte muy interesante. Fíjate que habías comentado, Enrique, el uso de estas bases de datos que son de análisis jurisprudencial o supuestamente que ayudan a predecir comportamientos de los jueces. Y bueno, realmente tienen una funcionalidad magnífica. Aquí en España, más que ROS, porque ROS tiene, sobre todo, por lo menos el producto que se está vendiendo en España, se refiere a jurisprudencia de tribunales estadounidenses y canadienses, y tampoco tantos despachos de abogados litigan en Estados Unidos o en Canadá. Exactamente. Pero sobre exacto.
Sí, sobre tribunales españoles sí que tenemos jurimetría, que se llama así, además, la base de datos jurimetría, que no sé si ellos saben lo que quieren decir, ¿no? Pues toman prestado el nombre, No, nada citaste a menos. Levinger, pero sí es otra cosa. Exactamente, pero ellos lo toman de allí, de ese nombre, o también Lex Analytics, y entonces eso son muy interesantes. En el caso incluso, creo que en el caso de jurimetría tiene un chatbot y es fantástica a la hora de ayudar a decidir estrategias de resolución de casos. ¿Qué Sí, ocurre? total. Sí, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que tú has dicho? Que este tipo de productos que se llaman ellos se presentan como servicios, además no se presentan ni como dispositivos ni nada, se presentan como servicios tecnológicos, legal teaches, pues están infrautilizados por los juristas, por ejemplo, en el caso de España, porque no se tiene esa cultura, aparte de la formación en esta ciencia jurídica tradicional de la que tú hablabas, pero tampoco se tiene esa cultura de preparar el caso pensando en la trayectoria de los jueces, del juzgado que me va a tocar, y tampoco, por supuesto, en la averiguación del precedente, porque la fuente jurídica básica en España es la ley, que luego, de facto, se tiene muy en cuenta lo que dicen los tribunales. Entonces, lo que observamos es una infrautilización y luego el elevado precio pues Claro. hace que poca gente pueda hacer. Eso por lo que se refiere a estos dispositivos. Yo quería apuntar su utilidad de cara a la propia investigación jurídica teórica o, digamos, una investigación jurídica. Yo creo que ahí están también infrautilizados porque yo no sé en tu caso, allí en la UNAM, pero la investigación en Derecho, las tesis doctorales que muchas veces se inician aquí en España, vemos muchas veces a los estudiantes plantear planes de investigación, proyectos de investigación, en los que podrían auxiliarse en su metodología de trabajo por este tipo de dispositivos, puesto que les ofrece rápidamente toda esta selección, incluso la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, el CENDOG, que es la fuente de la que se nutren, por ejemplo, jurimetría, no se suele utilizar. La búsqueda de jurisprudencia es un poco aleatoria, un poco anárquica y caótica, mientras que estos servicios realmente facilitan el trabajo por la organización, por temas, por áreas o por ramas de la jurisdicción, incluso por tribunales de instancia o en el caso de España a nivel autonómico. Y desde luego es una infrautilización por venir también de una tradición, como tú dices, de dieciochesca o anterior del conocimiento, una manera un tanto artesanal de, bueno, voy a estudiar la aplicación de esta ley y ahora cojo 10 o 12 sentencias al tuntún, selecciono 10 o 12 sentencias, pero ¿de qué tribunales y por qué? Y en ningún momento se le ocurre utilizar este tipo de dispositivos. Se nos ocurre, que yo creo que para eso sí que son muy útiles. Oye, acabas de tocar un punto muy importante, sumamente importante, lo tocaste muy de pasada, pero es fundamental. Cuando se habla de automatización o de inteligencia artificial, incluso en derecho, también lo que ha pasado en la práctica es que le dejan el trabajo a los ingenieros. En la comunidad de la inteligencia artificial, cuando tú hablas de inteligencia artificial y derecho, lo primero que necesitas es una teoría jurídica computacional. Es decir, pero es el desarrollo de una teoría del derecho que desde el inicio está pensada para ser susceptible de poder ser transformada en un algoritmo o en un conjunto de algoritmos. Ahí es donde una revolución en la teoría del derecho realmente se encuentra en una fase absolutamente inicial. Sí. Ahí, por ejemplo, preguntabas de UNAM, pues estamos haciendo varias cosas. Desarrollé junto con un compañero matemático un modelo que considera a la mente judicial como un espacio vectorial, pero eso lo que tuvo fue un cálculo previo de la construcción de una teoría de los modelos mentales que después recibió este matemático y lo convirtió en una secuencia de algoritmos que nos permiten identificar patrones emergentes en la toma de decisiones de la comunidad judicial, no por jueces individuales, lo cual no podríamos ver fácilmente de manera tradicional, de análisis del discurso, de análisis de sentencias. Eso, por ejemplo, pues en el sistema norteamericano lo que permite es una dimensión totalmente distinta de poder entender el precedente. Porque los precedentes pues los sueles analizar a través de unas cuantas sentencias, especulaciones teóricas, etc. Pero ahí el tema es un clasificador bayesiano, cuáles son las distintas categorías en las que te puede clasificar la manera en la que se han hecho los procesos asociativos vinculados con precedentes. En fin, estamos en una dimensión doble, un enorme reto en cuál es la teoría jurídica que me permite generar
los marcos conceptuales que se van a volver más adelante en instrumentos que van a obtener información, instrumentos que tienen que ser validados y confiables, que a su vez serán aquellos que recuperen los datos que un algoritmo va a poder procesar. Y dentro de eso puedes incluir datos, como estamos haciendo en otra investigación sobre razonamiento judicial, que son datos incluso fisiológicos derivados del electroencefalograma y electrodermografía. Es decir, estamos ante una dimensión de investigación totalmente distinta en los albores apenas de cómo podemos revolucionar esa teoría del derecho, que tristemente sigue anclada en el siglo XVIII, en la dogmática, y en algunas ocasiones pues, todavía tenemos gente que está muy anclada en Aristóteles, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo, además de estos proyectos que tú comentas, yo conocía también otros trabajos que tú has hecho y tal, y desde luego pues siempre me han resultado de sumo interés y del que habla. También incluso podríamos beneficiarnos de los estudios sobre el lenguaje que se aplican también a los temas de inteligencia artificial, pensando en un conocimiento como el jurídico, que es un conocimiento basado en la interpretación de textos. Ahí también hay un campo fantástico y enorme, pero como tú dices, no es solo que estemos en el 18, es que imagínate, la teoría del derecho adaptada a esta nueva tecnología, es que se saltaría a una época que sería la de el propio positivismo tout-court, el positivismo, un poco una ciencia jurídica cercana a metodología, cercana a las ciencias sociales, con métodos cuantitativos. Todo eso ha pasado de puntillas por el derecho. Estamos, desde luego, en proyectos de investigación que todavía funcionan, publicaciones, tipo de tesis en las que todavía se ve pues, la huella indeleble de una dogmática jurídica totalmente demodé. Yo lo que pienso es que al final eso se extingue, pero quiero pensar, ya es que estamos en un momento en el que o se adapta o desaparece, porque precisamente la mercantilización de este conocimiento no va a dar chance, no va a dar oportunidad a aquellas instituciones o a aquellos grupos de investigación que no hagan el esfuerzo de salir, desde el punto de vista de la investigación jurídica, pues de esa zona de confort, que yo no me resulta tan confortable, pero bueno, de esa zona en la que no es nada más que una especie de comentario, de parafraseo, de sentencia y de jurisprudencia en la que ni siquiera hay una aplicación, pues al menos de los métodos de las ciencias sociales, de las ciencias del lenguaje que tanto han evolucionado y que tanto podrían aportar. Es decir, si eso se hubiera hecho, estaríamos ahora en mejores condiciones para adaptar todo eso al tema de la aplicación y del uso de esas nuevas tecnologías. Por supuesto. Absolutamente de acuerdo contigo, totalmente. Es más, yo diría, hoy día ya carece de sentido el positivismo jurídico, en buena medida también fue resultado de su época, claro. Y fue un producto del neopositivismo lógico, pero hoy en todas las disciplinas se está viendo un impacto transversal, básicamente de dos áreas, que son las que yo trato de integrar en mi teoría, que son las ciencias cognitivas y la ciencia de la complejidad. Y tocaste un punto muy importante. Yo creo que hacia ahí es a donde nos tendremos que mover. Tocaste algo sumamente interesante en este sentido. Te asomaste a una frontera en la que apenas nos estamos parando sin saber exactamente a dónde iría. ¿A dónde va? Y tiene que ver con minería de textos, análisis del discurso e inteligencia artificial. Sí. Sobre eso en este momento no tenemos ni siquiera sospechas de por dónde empezar a investigar. Pero en otro lado sabemos que los análisis de minería de textos con volúmenes impresionantes de información están ahí. Nosotros no lo hemos pensado en derecho, ahí hay todo un trabajo, porque todos nuestros intercambios, nuestros outputs como agentes cognoscentes, en última instancia corresponden a la dimensión del discurso y corresponden a dinámicas autoorganizativas derivadas de intercambios discursivos. Así que efectivamente tocaste un tema que prácticamente no escuchas nunca. Minería de textos, análisis del discurso, una nueva manera de entender el derecho a inteligencia artificial. Y fíjate toda la investigación que hay también muy desarrollada sobre el conocimiento del lenguaje natural para adaptarlo precisamente a la inteligencia artificial. No olvidemos que el derecho se adapta, es un tecnodialecto, entonces es lenguaje natural cuyos vocablos pues, tienen un significado especializado. En algunos ámbitos, en algunas partes, se puede formalizar desde el punto de vista de la lógica, pero en otras no. Y para esas partes que no, es para lo que sería muy útil esta otra línea de estudio de lenguajes naturales, naturalizados, pues en relación a la inteligencia artificial. Creo que eso ayudará también al desarrollo de nuevos dispositivos.
pensando siempre que son un complemento al ser humano. Hombre, uno puede pensar siempre en las distopías estas de Terminator, algunas veces hemos hablado de eso. Mira, a veces Pero lo que te bueno, preguntas es si no sería mejor, ¿eh? Cuando ves las decisiones que toman los políticos, la verdad es que te preguntas, oye, ¿y por qué no modelan? ¿Y por qué no deciden con base en modelos? ¿Por qué deciden con base en lo que sus pequeños cerebritos derivados de su formación y su experiencia subjetiva les indica qué es lo que hay que hacer en el mundo? Ya tienes a Trump y tienes a Bolsonaro y tienes salvajada y media. Así sí, que sí creo que ahí hay toda una revolución sí. y creo que ahí nosotros, nuestra comunidad en América Latina, estamos ante una posibilidad que nos coloca en el mismo nivel de competitividad de desarrollo teórico que en cualquier otra parte del mundo, Sin porque en duda. esta revolución todos estamos al inicio. Dejar de ser consumidores de lo que se produce fuera para empezar a colocarnos en la vanguardia de lo que va a ser todo el futuro de la nueva manera de comprender el derecho. Josefa, pues se nos acaba prácticamente el tiempo. Lo único que nos hace ver este intercambio es que tenemos que estrechar lo que platicamos la última vez que tuve el gusto de estar con ustedes en Granada Sí, sí, sí. y generar este convenio de colaboración que, como se ha visto, tiene una potencialidad enorme y desde luego ya compartir todos los resultados con nuestros queridos colegas. Una vez más, gracias por tu ponencia que Bueno, permitió articular los dos gracias. elementos, metodología, enseñanza y también, bueno, nos fuimos a epistemología. Un abrazo muy fuerte. No sé si hay Un alguna abrazo. última pregunta, Carlos. Sí, estamos casi sobre el tiempo, pero de la maestra Isabel Cornejo Plaza, perdóneme, les manda un abrazo al doctor, una felicitación, y le pregunta en qué sentido podría ay, perdóneme, la que perdí. ¿En qué sentido la inteligencia artificial puede convertirse en el lobo del hombre? Y complementa adelantito con en que el próximo paso será pasar de lo descriptivo a lo funcional a lo normativo. Una teoría desde las neurociencias podría, que si una teoría de las neurociencias podría ser. Perdón, sería los últimos comentarios, Doc. Bueno, yo pues, pues sí, yo realmente creo que sí que se podría hacer una teoría del derecho desde la neurociencia. Además, creo que es necesario. Es lo que estamos diciendo. La primera parte es que no recuerdo bien lo que era. Carlos, ¿no lo recuerda? La primera parte del comentario. Sí, doctora. ¿En qué sentido la inteligencia artificial puede convertirse en el lobo del hombre? Ah, sí. Bueno, es lo mismo, o sea, volvemos, efectivamente eso es un riesgo que tenemos que tener presente, pero por el momento no parece que los dispositivos de inteligencia artificial tengan ellos mismos la capacidad suficiente de volverse. Serían más bien seres humanos que usaran esos dispositivos como se puede utilizar cualquier otro. Te puede utilizar un coche para atropellar a alguien. Que lo usaran pues como un arma o un instrumento pues, para someter a otro. Eso sí que es el riesgo que tenemos ahora, la utilización para fines de control y vigilancia de estos dispositivos. Efectivamente, eso es lo que hay. Precisamente toda esta cantidad de datos que se obtuvieron y que fueron utilizados por algunas empresas para predecir votos, pero más que para predecir, pero para manipular o para incidir sobre ciertos votantes y conseguir atraer su voto. Jugando un poco también con las características de los sistemas electorales británico y estadounidense, porque a lo mejor en otros países no hubiera sido eso factible, no hubiera sido posible, ¿no? Está ahí el riesgo, pero el riesgo sobre todo, más bien, yo creo que el ser humano sigue siendo el lobo para el ser humano, en este caso ahora auxiliado pues, por dispositivos de inteligencia artificial. Eso es lo que pienso. Siempre, por el momento, sigue estando intermediando los seres humanos, sigue habiendo gente de por medio. Un saludo para Patricia. Muchísimas gracias, profesora. Pues me parece, ya serían todas. Muchísimas gracias, profesora. Y pues... Un placer. Un placer. Esto daríamos concluir a la mesa. Les agradecemos a todas sus participaciones. Damos paso a la siguiente mesa.